El humor es una forma de entretener al ser humano, causándole una felicidad la cual puede provocar hasta carcajadas, y mejora la relación entre quienes lo practican. Pero las bromas pueden pasarse de la raya, puede llegar a tal extremo que podrían causarle un ataque cardíaco a quien va dedicada. Algunas son muy buenas, pero eso sí, son muy fuertes, y por eso que queremos presentarle algunas de las bromas que llegaron demasiado lejos. Un programa de televisión camboyano llamado Te guste o no, le jugó una cruel broma el Día de las Madres a una niña de 13 años, haciéndole creer que ella se reuniría con su mamá, que ha estado perdida durante mucho tiempo. La cantante adolescente Autumn Al, quien no ha visto a su madre desde que tenía 6 años, comenzó a llorar gran cantidad de lágrimas mientras estaban en la retransmisión en vivo y antes de la reunión. Pero en lugar de recibir a su madre, fue recibida por un comediante masculino, el cual llevaba puesto un vestido y una peluca. Esta broma fue criticada fuertemente por los internautas a través de las redes sociales y el programa de televisión tuvo que actuar pidiendo disculpas a todo el que se sintió ofendido. Linda Brown causó un alboroto después de que le jugara una broma a unos compradores haciéndose pasar por la ganadora de una gran lotería y prometiendo que pagaría todo lo que quisieran comprar. Linda contrató una limusina y su parada fue la tienda de ropa de Burlington. Después anunció a los compradores que ella pagaría todos los productos de una cantidad máxima de $500, de cualquier comprador presente. Rápidamente se corrió la voz cerca de este falso mensaje, y la tienda se llenó con más de 500 clientes dentro, y una fila de más de 1000 personas esperando fuera. Los cajeros empezaban a embolsar las compras de los clientes, pero al pasar un rato, los empleados de la tienda se dieron cuenta de que Brown no tenía dinero, y que ella se había ido con la limusina que contrató. Cuando los clientes enojados se dieron cuenta de que no estaban recibiendo su compra de forma gratuita, robaron toda la mercancía, destruyendo toda la tienda mientras lo hacían. Un oficial de alto rango de la ciudad de Londres llamado Glenn Howlett demandó a sus empleados después de una broma de los gerentes de nivel superior, la cual fue contraproducente. Mientras se encontraba de vacaciones, Howlett habría recibido un memorando que señalaba que él solo tenía 2 semanas para presentar un reporte enorme. Inmediatamente Howlett tomó un vuelo para regresar en su corto viaje y empezar a trabajar frenéticamente hasta completar la faena, sufriendo palpitaciones del corazón y eventualmente unos colapsos. Incapaz de manejar el estrés, Howlett aplicó para un retiro temprano. Después de llegar a tal punto, él habría descubierto que el memorando que le mandaron cuando estaba en esas vacaciones cortas era falso, por lo que Howlett demandó a sus empleados por daños, lo que le llevó al ayuntamiento, en donde sancionaron a los empleados para que no pudieran hacer bromas de nuevo. En 1998, el escritor británico William Boyd y el cantante David Bowie engañaron al mundo del arte cuando ellos publicaron una biografía acerca de un pintor ficticio llamado Nat Tate. En la biografía falsa, Tate fue descrito como un artista que destruyó el 99% de su trabajo antes de cometer suicidio. La biografía fue dirigida para exponer las pretensiones del mundo del arte, en las cuales se muestra que las obras sobrecargadas de publicidad tienen más valor que las de verdad que fueron hechas a base de talento pero tienen menos publicidad. En la fiesta de lanzamiento del libro, Bowie leyó extractos de la biografía y miembros de la audiencia pertenecientes al mundo del arte respondieron con sus memorias de Tate y su trabajo, con el fin de parecer que están en contacto con el tema. Jordan Morland es un adolescente de 16 años el cual accidentalmente se colgó a sí mismo en una broma de Halloween, el cual tenía como objetivo asustar a su hermanita. Corriendo su cabeza a través de una soga que estaba como decoración colgando en su fachada, Morland rápidamente se desorientó y perdió la conciencia. Su madre al principio no creía que él estuviese muerto, ya que Morland habría estado jugándole bromas a su familia durante todo el día. Pero cuando se dio cuenta de que Morland había dejado de moverse, ella llamó a los paramédicos, los cuales llevaron rápidamente a Morland al hospital. Desgraciadamente, Morland murió por insuficiencia orgánica un poco después. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.